y darle una señal de política a través de la tasa de fondos federales. Y el tercer mecanismo, que es el mecanismo que menos se utiliza, es el de aumentar o disminuir los requerimientos de reserva, lo que conocemos nosotros como el encaje legal. Son, digamos, las tres maneras en que la Reserva Federal hace política monetaria. Ahora, ¿qué está haciendo ahora? Está creando dinero de la nada. Lo que nosotros conocemos en economía como creando dinero ex nihilo, es decir, creando dinero a través de comprar, utilizando su poder monopólico de emitir el dólar norteamericano, que es una moneda que no solo es de curso legal en Estados Unidos, sino que tiene gran impacto a nivel internacional, lo está haciendo comprándole bonos a sus tenedores. Lo que quiere decir que con eso la Reserva Federal no viola una ley orgánica, que por eso aquí se le llamó inorgánicos, básicamente tú financiar al gobierno violando tu ley orgánica, ¿no? En este caso los bancos que reciben ese dinero, lo que se intenta es que ellos puedan aumentar su volumen de crédito a una tasa mucho más baja, porque hay tres mecanismos generales que la Fed está buscando. Yo traje una gráfica para explicar de manera general a los amigos televidentes cómo es este proceso. Al comprar 600 billones de dólares y 300 adicionales en recompras, unos 900 billones, la Reserva Federal aspira a hacer tres cosas. En primer lugar, aspira a reducir las tasas de interés reales en todos sus plazos. Con una inflación que todavía es muy baja, tasas nominales que pueden ser todavía mucho más bajas, las tasas reales serían bajísimas, ¿no? En algunos casos hasta negativas. Ahí tenemos fíjense cómo el primer efecto que tendría es reducir las tasas de intereses reales. ¿Qué tan eficiente puede ser esta política si ya de por sí tenemos una tasa que es, en algunos casos, inclusive una tasa real negativa? Porque estamos con una inflación, inclusive, descontando lo que es petróleo, alimentos, la inflación subyacente en los Estados Unidos sigue siendo muy baja. Tenemos una tasa de interés que lleva más de 15 meses a un nivel históricamente bajísimo. ¿Qué más se puede conseguir? De hecho, Henry, sí. Sí, vamos a hacer una pausa que nos están pidiendo para que cuando retornemos entonces tú tomes la... Sí, Bien, estamos de regreso con la segunda parte de la agenda económica del día de hoy. Estamos analizando el paquete, la segunda parte del plan de estímulo a la economía de los Estados Unidos, y para eso nos acompaña como cada mes el amigo Frank Fuentes, que es economista asesor en el Banco Central, y muy interesante las explicaciones que nos da en cuanto a cómo funciona, o sea, cómo se compone este plan y qué está buscando y qué impactos vamos a estar esperando en la economía de los Estados Unidos, y entender también en qué nos va a afectar positiva o negativa. Entonces, el primer objetivo, estábamos viendo en la gráfica antes de irnos a la pausa, se buscaba un objetivo, como objetivo, reducir aún más la tasa de interés, y yo te estaba preguntando, realmente, mira, ¿qué más se puede esperar de esta medida si ya hemos llegado probablemente a lo que se podía hacer, tasas casi a nivel real negativas, y hay cierta duda en cuanto realmente qué tan eficiente puede ser la medida desde el punto de vista de la tasa de interés? Claro, lo que tú dices, Henry, es muy cierto, porque la tasa de política monetaria de los Estados Unidos está prácticamente en cero. O sea, ya tú tienes una tasa que no puede bajar más de ahí, una tasa de 0.25%, la tasa de máximo objetivo, pero es una tasa efectiva que ha estado oscilando en 0.16, 0.20, es una tasa muy baja. Entonces ahora lo único que podría hacer la Fed... Porque yo tengo una confusión que me gustaría aclarar. Tú decías que uno de los propósitos es reducir la tasa de interés. Yo lo que quiero saber es si esta tasa de interés a la que tú te refieres es esa, la tasa de política, o la tasa a la cual se están financiando los consumidores de Estados Unidos. Ok, las tasas que se quieren afectar son las tasas que la banca está ofreciendo a los consumidores. En este caso, la tasa de interés de política monetaria, en este caso el uso que se le da a la tasa de fondos federales, es la tasa que ya está en prácticamente 0%. Entonces ya no se podía hacer nada por ahí. Entonces lo que habría que hacer era
tratar de dar mucho más liquidez a la economía para reducir aún más las tasas a las que los consumidores están accediendo al crédito. O sea, que hay una mayor oferta. Una mayor oferta a un precio mucho más bajo. Es lo que se esperaba, el primer impacto que buscaba la Fed, y que ese efecto tuviera en todos los plazos, ¿no? Que solamente no se redujeran las tasas de largo plazo, sino que las tasas de corto plazo, ya con una tasa de política monetaria en cero, fueran impactadas más rápidamente por esta medida. Que de ahí entonces yo me imagino que una de las cosas que se deriva como otros objetivos es crear de cierto modo un choque de expectativa positiva. Exactamente. Para que entonces frente a esta mayor oferta de dinero puede haber también una mayor demanda de dinero, porque si no, ¿de qué sirve poner a disposición del sistema financiero más dinero si no hay mayor demanda de crédito? Que habíamos visto que hasta el momento había cierta preocupación también de este lado, que el desempleo realmente no ha bajado, claro, el precio de las casas sigue bajando, entonces el consumidor todavía se siente, probablemente con razón, sí, un resentido, poquito asustado. Entonces, ¿cómo hacer que este dinero adicional, muy barato, pueda traducirse por una demanda adicional de dinero que a su vez entonces ya provocaría, eso sí, el aumento de la demanda, el aumento entonces de los ingresos del Estado y ya una vuelta a un círculo virtuoso de la economía de Estados claro, Unidos? Lo que tú dices, Henry, es muy importante porque la razón, si damos un paso atrás, por la que la Fed está tomando esta medida, está en dos sentidos. Una es porque la economía de los Estados Unidos, después de haber crecido negativo en 2009, empezó a dar señales de un crecimiento positivo bastante rápido. Sí. Y se entendía que ese crecimiento positivo rápido, creciente, robusto, se entendía inicialmente, iba a permanecer en el tiempo. Pero lo que empezó a verse fue que en los últimos 2 trimestres el crecimiento empezó a apagarse. Fue de 1.2, cerca del 2%. Empezaron a verse ya como ese ritmo de crecimiento se iba apagando y parecía que las medidas que se tomaron, como habían ya sido retiradas, por eso era que Krugman, el premio Nobel en Economía Paul Krugman, decía que todavía no era momento de retirar los estímulos que se le habían dado. Fíjense que cuando yo empecé, dije que estas medidas de expansión monetaria, el quantitative easing número 1, que empezó cuando la crisis estaba en pleno apogeo, fue de noviembre del 2008 hasta marzo del 2010. Lo que quiere decir que ya en marzo se había retirado prácticamente gran parte de ese estímulo. Entonces ya la economía empezó a mostrar signos de debilidad cuando a la falta de esa liquidez en la economía. Entonces la Fed decidió, por el hecho de que se necesitaba un segundo estímulo, hacer esta medida, pero sobre todo mirando lo que estaba ocurriendo con el desempleo. Los Estados Unidos no es una economía que está acostumbrada, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a largos periodos de desempleo. El desempleo durante el periodo más reciente de recesión que tuvo la economía norteamericana, que fue durante el 11 de septiembre y los meses subsiguientes, fue un desempleo que en su nivel más alto llegó a 6%. Sin embargo, ahora hemos tenido durante 15 meses de desempleo cercano al 10%, que es una locura en una economía con la economía norteamericana. Los demócratas pagaron por esa situación en las elecciones recientes y muchos entienden que la posibilidad de que el presidente Obama se reelija son muy remotas dada esta situación. La economía no ha respondido por el hecho de que las expectativas de los consumidores, como tú bien decías, se han enfocado más en pagar sus deudas y ahorrar dinero y recomponer su portafolio personal que ser mucho más conservadores que lo que antes fueron. Y por eso el precio de las casas todavía ha seguido muy resentido. Que es una de las lecciones de la crisis, que definitivamente después de una crisis tan profunda, las cosas nunca vuelven hasta donde estaban antes. Ahí parece que probablemente uno de los impactos duraderos de esta crisis va a ser el comportamiento del consumidor de los Estados Unidos. Claro, y déjame decirte, el efecto que se busca indirecto en esta situación es de alguna manera despertar ese instinto consumidor de los hogares norteamericanos, darle tasas mucho más bajas y condiciones mucho más favorables de tomar crédito